Muy buenas noches, estas son las noticias hoy jueves 19 de diciembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Cero tolerancia a la mezcla de alcohol y licor. Así lo ratificó el presidente Juan Manuel Santos al sancionar la ley de conductores ebrios en el país. Multas a conductores de carga serán severas para quienes incumplan las medidas de temporada de fin de año en el país. Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló importante estructura delincuencial que se dedicaba al hurto de vehículos en la ciudad. Vicepresidente de la República se reunió con integrantes del Movimiento de Integración Agropecuaria para discutir cumplimiento de acuerdos del Pacto Agrario. Ministerio de Justicia ampliaría sistema de casas de justicia en el país. Medida espera generar mayor apoyo a las investigaciones formales. DIAN reporta 150.000 morosos en el recaudo de impuestos en el país. Entidad llama a los contribuyentes a ponerse al día antes de finalizar el año. Gobierno Nacional destinó importantes recursos para el departamento del Tolima. Proyectos de agua potable y mantenimiento de vías se beneficiarán con la medida. Alias Mario fue trasladado al penal de Picaleña en Ibagué, luego de permanecer en Bogotá. Orden de la Fiscalía General de la Nación pretende evitar posible fuga. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Al sancionar la ley para la conducción bajo el influjo del alcohol y otras sustancias psicoactivas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio instrucciones al Ministerio de Transporte y a la Policía Nacional para que desde este mismo fin de semana se apliquen las medidas con toda la celeridad y eficacia posible. Tras la petición del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, quien considera esta iniciativa como un regalo de Navidad para los colombianos, el presidente Juan Manuel Santos sancionó este jueves la ley que endurece las sanciones penales y administrativas para los conductores que realicen dicha actividad bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, paso que faltaba para entrar en vigencia de manera inmediata. Este es un paso muy importante, es un mensaje claro para que nadie más cometa la irresponsabilidad de manejar con tragos o bajo el efecto de las drogas. El presidente Santos solicitó a las autoridades que a partir de este mismo fin de semana se apliquen las medidas contempladas en la nueva ley, teniendo en cuenta la actual época de fin de año. Desde ya se empieza a aplicar. Teniendo en cuenta las festividades de Navidad y Año Nuevo, estoy dando instrucciones al Ministerio de Transporte y a la Policía Nacional, General Palomino, para que obren con toda la celeridad y con toda la eficacia, de forma que las medidas se apliquen desde este mismo fin de semana. Para el presidente Santos, uno de los aspectos más importantes para destacar de esta ley son las sanciones administrativas y penales, las cuales hacen un llamado a la conciencia y a la cultura ciudadana. La ley contiene sanciones penales y administrativas, dependiendo del grado de alcohol y de la reincidencia. Y además cumple con la función de prevenir. Esa palabra es muy importante, prevenir. El presidente Santos hace un llamado para que no se siga repitiendo más casos de este tipo. Un mensaje claro y contundente al país. No más borrachos en las vías, no más víctimas del cóctel criminal, del alcohol y la gasolina. No podemos seguir permitiendo que personas borrachas o bajo efectos de la droga cojan un carro y les quiten la vida a otras. Finalmente, el presidente agradeció al Congreso de la República la agilidad que tuvo para aprobar esta ley en beneficio de todos los colombianos. El Centro Regulador de Urgencias en Bogotá desmintió un posible paseo de la muerte tras el fallecimiento de una estudiante de medicina.
Al parecer, la mujer murió dentro de una ambulancia, ya que su conductor no se quiso movilizar hacia un centro asistencial porque, según este, le faltaba una autorización para realizar dicho traslado. Una joven de 19 años murió durante la noche del miércoles, luego de que tuviera que esperar más de una hora para ser trasladada a un hospital en una ambulancia de la Secretaría de Salud Distrital. Sobre las 10:30 de la noche, los familiares de Karen Stephanie Aldana se comunicaron a la línea 123 y manifestaron que esta joven sufría un ataque respiratorio. Pidieron una ambulancia que nunca llegó. Sandra González, familiar de la víctima, aseguró que ella se encontraba en su casa, que empezó a faltarle el aire y que llamaron la ambulancia. Pasó media hora y al ver que no llegaba, decidieron llevarla en un carro particular hasta el hospital. La aparición de la ambulancia cuadras más adelante les dio una luz de esperanza y pensaron que le podían salvar la vida. El panorama no fue así, ya que los integrantes de este vehículo les hacía falta un trámite. 2 paramédicos de la ambulancia no podían llevar a Karen Aldana a un hospital, debido a que tenían que tener una remisión de un médico de urgencias. De la presunta negligencia de quienes atendieron esta emergencia, al parecer por falta de una autorización para que la ambulancia se pudiera mover, Karen sufrió un paro respiratorio y falleció a pocas cuadras de la clínica Partenón. Al parecer, esta joven víctima de este paseo de la muerte sufrió una embolia pulmonar, que ella misma diagnosticó a los tripulantes de la ambulancia, ya que era estudiante de 8º semestre de medicina. El padre de la joven dijo que ella les indicaba que les dolía el pecho y la espalda, les explicó que había tenido una cirugía y que su caso era de emergencia. Aún así, la dejaron morir. Tras el incidente, el cuerpo de la joven fue trasladada a medicina legal, donde se le practicarán las pruebas para determinar con claridad las causas de la muerte. Asimismo, el secretario de Salud, Aldo Cadena, aseguró que se iniciarán las investigaciones pertinentes del caso para establecer si hubo una falta o no de atención. Asimismo, el director de la CRUE aseguró que el trámite fue correcto. El Centro Regulador de Urgencias, de acuerdo con la política que tiene establecido, a las 21:39 efectuó una rellamada al número celular que habían dejado el primer llamador y le dan indicaciones porque reportan que la paciente no puede respirar, le dan indicaciones, el familiar reporta que cancela y que inician traslado en vehículo particular. Por otro lado, aseguró que la joven se ingresó a la clínica Partenón con signos vitales y allí se le realizaron las maniobras de reanimación pertinentes. El médico regulador direcciona a la paciente a la entidad que había tratado. La tripulación reporta que inician el desplazamiento y la paciente hace un cuadro de paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con nuestro registro, reportan que ingresan hacia las 22:04. La paciente ingresa con paro cardiorrespiratorio, con maniobras de reanimación básica, es atendida en el servicio de urgencias donde realizan maniobras de reanimación avanzada e infortunadamente es declarada 40 minutos después como fallecida. Es así como se evidencia otra víctima del paseo de la muerte, debido a que los trámites que se deben hacer para el uso de ambulancias aún no son claros. Una nueva reunión se dio entre el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y representantes del Movimiento de Integración Agropecuaria en Bogotá. El encuentro se centró en la verificación de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los campesinos en el Pacto Agrario. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, tuvo hoy una reunión con los integrantes de la Mesa de Integración Agropecuaria MIA, al igual que con los diferentes voceros del Gobierno Nacional. El principal motivo de este encuentro era manifestar diferentes inconformidades en temas como garantías. El motivo fundamental fue que ellos querían hacer algunas reclamaciones, incluyendo los temas de garantías y en torno a las negociaciones. Al término de la reunión se lograron concertar acuerdos importantes con el fin de dar soluciones a las problemáticas que hoy se plantearon. Y el Gobierno Nacional entregó un documento. Hemos acordado entonces que vamos a sacar una declaración pública firmada entre la MIA, el Defensor del Pueblo y el vicepresidente de la República en torno a los temas de las garantías. Y que el día 26 de diciembre a las 2 de la tarde nos vamos a reunir, ellos le van a dar respuesta al documento que ha presentado el Gobierno Nacional y ellos con los voceros del Gobierno Nacional que están autorizados se sentarán a discutir
tanto el documento del gobierno como las peticiones de la mía. La declaración que saldrá entre las partes va a contener rechazo frente a las inconformidades que se vienen presentando. En esa declaración condenamos enfáticamente las amenazas que han sufrido ellos, asaltos a las viviendas como el de Olga Quintero, y claro, y vamos a reiterar que rechazamos y condenamos las macartizaciones, los señalamientos, y hacemos una invitación a las fuerzas militares y de policía y judiciales del Estado para que le brinden todas las garantías a los dirigentes campesinos. Frente a las principales garantías que piden los voceros de la MIA, el vicepresidente Garzón destaca. Yo creo que están viendo las garantías del respeto a los dirigentes. Ellos están muy preocupados por las amenazas, por el hecho que sufrió la dirigente de los campesinos del Catatumbo, Olga Quintero. Su casa fue asaltada, le robaron algunas memorias electrónicas y fue amenazada. Esto no puede ser. No podemos permitir que una política de diálogo social y de respeto integral a los derechos humanos se amenacen a las personas o a los dirigentes sociales. Con este tipo de diálogos, el gobierno nacional, en cabeza del vicepresidente Garzón, busca evitar que nuevas movilizaciones se lleguen a presentar. El Tribunal Superior de Bogotá determinó que escuchará los testimonios de los peritos del CTI de la Fiscalía General de la Nación que participaron en el levantamiento del cuerpo de Luis Andrés Colmenares en el Parque El Virrey. Esto en medio del juicio que se lleva a cabo en contra de Carlos Cárdenas, Jessy Quintero y Laura Moreno, investigados por este crimen. El Tribunal Superior de Bogotá definió hoy los elementos materiales probatorios y testimoniales que serán tenidos en cuenta en el juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la muerte de Luis Andrés Colmenares. Esto luego de que la Fiscalía interpusiera una apelación respecto a varias pruebas que la juez 11 de garantías no consideró incluir para el juicio. Se habían solicitado varias pruebas alrededor de la misma temática sobre la causa de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Para ello la defensa había solicitado un número de testimonios y también para aspectos como toxicología, todo esto, y el magistrado consideró que esto debe manejarse de una manera equilibrada, por lo tanto 1 o 2 peritazgos son suficientes para que en el juicio quede muy claro lo que corresponde a cada uno de los peritos. En ese sentido, el Tribunal Superior determinó la pertinencia de contar con los testimonios de los peritos del CTI de la Fiscalía que participaron en el levantamiento del cuerpo del joven de 20 años en el Caño El Virrey en el norte de Bogotá. Realmente el tribunal lo que hizo fue, me parece muy importante, un aporte, y es que debe haber siempre una gran conciencia en la solicitud probatoria. Como lo dijo el magistrado en este momento, no es el número de peritos, sino el peso de cada uno. Es decir, los abogados y lo mismo la Fiscalía deben ser conscientes que en una solicitud probatoria debe obrar siempre la mesura, el equilibrio y la razonabilidad en la práctica de las pruebas que van a llevarse a juicio. En el juicio además se tendrá en cuenta las declaraciones de un miembro del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y 3 policías que hicieron parte del grupo de búsqueda en el caño donde presuntamente cayó Luis Andrés. Igualmente se avalará el testimonio del tío de la víctima, Daniel Orlando Cárdenas, quien tenía conocimiento de cómo se comportaba su sobrino cuando bebía alcohol. Por último, se avaló el informe del médico antropólogo y forense español Miguel Botella. En su decisión, el magistrado descartó como pruebas los informes del médico forense Rubén Darío Angulo y Héctor Jaime Peláez, al considerarse que fueron presentados de manera extemporánea e injustificada después de la erradicación del escrito de acusación contra las 2 jóvenes. El abogado Jaime Granados manifestó que respeta la queja disciplinaria que interpuso el abogado Jaime Lombana, defensor de Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, frente a la investigación que se lleva por el descalabro financiero de esta comisionista. Continúa el tira y afloje entre los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. Esta vez Granados respondió que respeta la queja que interpuso el defensor de Rodrigo Jaramillo en su contra en el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, indicó que lo que hay es una retaliación porque fue él quien interpuso una denuncia hace un año contra los directivos de Interbolsa. Lo que ha hecho el abogado Lombana es pretender crear un debate justamente porque sus clientes son los afectados con mis denuncias y con mis pruebas.
Así que son los pájaros disparando las escopetas. Aseguró que nada de lo que Lombana ha dicho tiene mayores efectos. Dijo que lo más importante es que las autoridades tienen que mirar, y es que el abogado está tratando de frenar la colaboración que han prestado a la justicia varios implicados en el caso de Interbolsa. Inclusive, este no ha tenido en cuenta que el mismo superintendente de sociedades ha sido quien ha embargado los bienes de los implicados. Lo que yo he cuestionado de él, lo he hecho, es justamente porque él sí ha tratado de obstruir la Administración de Justicia, intentando frenar la colaboración eficaz que está prestando el señor Arabia, el señor Tirado, y por supuesto la actuación decisiva que en este caso ha tenido el superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, porque recordemos que gracias a la superintendencia de sociedades están embargados los clientes de él. En ese sentido también indicó que celebra la decisión que tomó ayer la superintendencia de sociedades de iniciar la reparación a las víctimas del fondo premium. Para ello fueron recuperados, según el interventor, 9.000 millones de pesos. La DIAN indicó que pese a las diferentes estrategias desarrolladas para lograr que los contribuyentes del país se pusieran al día, a la fecha aún existen 150.000 morosos en la base de datos de la entidad. Cabe recordar que durante el año el recaudo llegó a los 1.2 billones de pesos. La directora de recaudo de la DIAN indicó que a pesar de las ferias que se hicieron durante este año en la DIAN para que los contribuyentes se pusieran al día en sus obligaciones tributarias, aún quedan cerca de 150.000 morosos en la base de datos de la entidad. Todavía nos quedan 150.000 morosos de obligaciones 2010 y anteriores que no se acogió, no vino y que los intereses siguen corriendo. El otro cambio sustancial de la reforma fue cambiar de un tipo de interés compuesto a un interés simple, que cualquier persona puede hacer el cálculo porque es una simple multiplicación. Indicó que aunque la entidad espera que llegue el día en que no hayan morosos en el sistema, por cuenta de las ferias que se realizaron en varias ciudades del país, en términos de recaudos, un incremento de 1.2 billones de pesos comparados con el máximo monto recaudado en épocas anteriores. En la condición especial de pago fuimos la primera entidad pionera en decirle y explicarle a la gente, mire, usted se puede acoger a una reducción sustancial de los intereses. Ustedes nos ayudaron en esos 7 días de feria que hicimos a nivel nacional, y también para que se terminaran muchos procesos por mutuo acuerdo, que le quitó una gran carga operativa a la DIAN y además permitió que pudiéramos recaudar una suma bien importante. La recuperación de cartera va a estar este año cerca de los 3.8 billones de pesos. Recalcó que aunque la reforma tributaria generó muchas inquietudes, la entidad generó herramientas para mantener informado al contribuyente. Además, durante los últimos 7 días de la feria, de 60.000 morosos que se acogieron a la propuesta, 36.000 pudieron solucionar sus obligaciones. Por último, señaló que para los morosos de obligaciones 2010 y años anteriores, la DIAN está buscando generar redes de apoyo para los contribuyentes y evitar así que se tengan que rematar bienes o realizar cobros jurídicos. Esto solo se logra acercándose a cualquiera de las 34 seccionales del país que manejan procesos de cobro y suscriba allí un acuerdo de pago. El Ministerio de Vivienda y el Banco de Desarrollo de América Latina firmaron un convenio con el que buscan generar mayor estabilidad financiera a las empresas prestadoras de servicios públicos de agua y saneamiento básico en zonas rurales y urbanas del país, y establecer lineamientos que garanticen una óptima prestación del servicio a los usuarios. El acuerdo incluye la formulación del documento COMPES, que será entregado en abril de 2014. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. La Superintendencia de Industria y Comercio inició el control para sancionar a las farmacias que violen los precios fijados para los medicamentos luego de la orden dispuesta por el Gobierno Nacional. La medicina para tratar enfermedades como el Alzheimer, diabetes e hipertensión tuvieron una importante reducción en su valor. La Superintendencia de Industria y Comercio impone primeras sanciones por violación de los precios máximos de venta de medicamentos fijados por el Gobierno Nacional. La investigación de la SIC comprobó que Audifarma S.A. vendió 4 medicamentos entre un 12% y un 49%
por encima de los precios máximos de venta establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Móviles. En el caso de Cooperativa EPS Isfarma, se comprobó que vendió 4 medicamentos entre un 10% y un 34% por encima de los precios máximos de venta establecidos. Actualmente tenemos investigadas con pliego de cargos a 6 empresas mayoristas que son Medicamentos Especializados S.A. Medex, Medicamentos Post Dempos S.A., Solmédica S.A., Outsourcing Farmacéutico Integral SAS, EVE Distribuciones SAS, Unión Droguistas S.A. Esas 6 empresas mayoristas tienen pliego de cargos elevado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Aún no hay una decisión final. Los medicamentos sobre los cuales recayeron las investigaciones son utilizados para el tratamiento de pacientes con Alzheimer, diabetes, hipertensión pulmonar y cáncer. La superindustria investiga a otras 6 empresas mayoristas y 7 laboratorios farmacéuticos que al parecer venden más de 50 medicamentos por encima del precio máximo autorizado. Estas sanciones se adoptan para proteger a los usuarios y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La facultad legal que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio le permite imponer sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales por cada infracción al régimen de control de precios, es decir, cada vez que frente a un medicamento una empresa de estas viole esos topes, es decir, venda medicamentos por encima de esos topes. De acuerdo con el artículo 132 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer sanciones pecuniarias hasta de 2.947.500.000 pesos por cada infracción equivalente a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En diálogo con el gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruiz, y los alcaldes de los municipios de este departamento, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, resaltó la importancia de la coordinación de políticas públicas con los mandatarios locales, las cuales garantizan el desarrollo de esta región. El jefe de la cartera política dijo que se definió una agenda de trabajo para que la segunda semana de enero se dé inicio a una reunión con la industria petrolera para que por consenso se puedan definir temas en la generación de empleo. ¡Entusiasmo! Atención Barranquilla, este 24 de diciembre disfrute la noche de Navidad con la gran fiesta de los hogares colombianos. En tarima, Kevin Flores, Checo Acosta, Mr. Black, el binomio de oro de América y el grupo Bananas. Entrada gratis, parqueadero del Estadio Metropolitano, 7 de la noche. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Nosotros los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdanos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. La Policía Metropolitana de Bogotá generó un contundente golpe a una de las estructuras delincuenciales más grandes de la capital del país. Se conoció que los delincuentes pertenecientes a esta organización se dedicaban al hurto de carros
y motocicletas. Luego de 10 meses de investigaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló la organización más grande dedicada al hurto de vehículos bajo la modalidad de alado, quienes delinquían en 7 localidades de la ciudad y también en el vecino municipio de Soacha, Cundinamarca. Se logra desarticular totalmente una banda que tenía azotados 7 localidades de Bogotá, en toda la cadena del delito, empezando por la selección de los vehículos, pasando por el desguazadero de estos mismos, en 300 partes un vehículo rápidamente lo desbarataban y lo comercializaban en almacenes de la misma propiedad. Esta banda tenía toda la organización para fraguar sus hurtos, contaba con mujeres quienes llegaban 15 o 20 minutos antes de robar los automotores previamente escogidos. Ellas avisaban los movimientos de la policía y por supuesto de los propietarios para determinar cuánto tiempo tendrían en hurtarlos y así saber si debían esconderlos en un parqueadero cercano o si alcanzaban a llegar a los lugares dispuestos para desaguarlos. Son aproximadamente 24 capturas, 5 de ellas ya estaban judicializadas y en la cárcel. De igual manera, la importancia que reviste haber desarticulado esta banda es que alias Pedro, quien es su cabecilla, venía delinquiendo desde aproximadamente el año 2002, organizando pequeñas estructuras, pequeñas bandas, y en este momento pues se reunieron aproximadamente 3 de estas bandas en una sola al lado de Los Gordos y logramos desarticular con un hecho contundente de desarticular esto. Tenían lugares en distintos sectores de la ciudad y en donde en cuestión de minutos convertían un automóvil en 300 piezas listas para distribuirlas como autopartes en los almacenes de su propiedad. Por ello y como parte del proceso metodológico, se allanaron 3 establecimientos en la localidad de Los Mártires que eran utilizados para vender estos autopartes hurtadas. Aproximadamente ese es el número de vehículos que pueden haber realizado en hurtos. De igual manera, en la medida que alias Pedro fue, digamos, especializando en ese delito, fue trayendo más gente, por eso esta banda es tan grande, porque ellos, cada uno por grupos, realizaban una actividad diferente. El cabecilla de la banda era Pedro Steven Castillo, alias Pedro, sujeto encargado de coordinar las marcas y modelos de los vehículos hurtados y quien tenía un largo portuario delincuencial desde el 2002. Es importante destacar que 18 sujetos fueron capturados en igual número de allanamientos. 5 integrantes de esta banda habían sido capturados semanas antes y Lady Brigitte Acuña, alias Brigitte, fue capturada en la ciudad de Santa Marta intentando evadir a la justicia. Todos estos sujetos fueron presentados ante un juez de la República por los delitos de hurto agravado y calificado, concierto para delinquir y recepción agravada. Ante las contundentes pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, los 18 capturados quedaron con medida de aseguramiento. La Corte Constitucional dejó para el 2014 la decisión sobre si se pueden volver a realizar corridas de toros en Bogotá. El argumento de los magistrados es que necesitan más tiempo para estudiar la tutela que interpuso la Corporación Taurina para que estos espectáculos regresen a la ciudad. Corte Constitucional dejó para el 2014 decisión sobre toros en Bogotá, pues los magistrados aseguran que aún no ha llegado a una determinación frente al tema. El argumento de los mismos fue que necesitaban más tiempo para estudiar la tutela que interpuso la Corporación Taurina para que la fiesta brava regresara a la capital. Los magistrados Mauricio González, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Mendoza estudiaban el caso por el cual hace casi 2 años el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acabó por decreto con la fiesta brava al no renovar el contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros. Petro invocó la sentencia C-666 de 2010 y aseguró que en ella la Corte Constitucional prohibió las corridas donde haya sufrimiento animal o torturas. La Corporación Taurina, por su parte, alega que es una mala interpretación de la sentencia y que lo que hizo el alto
fue establecer que donde hay tradición sí puede haber corridas de toros. La ponencia del magistrado González es positiva, pues busca tumbar el argumento de Petro con la misma sentencia 6666, que dice que ninguna administración municipal puede prohibir la realización de las corridas y por extensión de otros espectáculos como las peleas de gallos, donde existe una tradición cultural e histórica. Además, en la discusión se planteará que el Congreso de la República es el único órgano facultado para humanizar la fiesta brava, suspendiendo la muerte del animal o prohibiendo las corridas. No obstante, este jueves, tras una larga discusión, los otros dos magistrados pidieron que la discusión del tema siga el otro año, porque necesitan más tiempo para analizar los argumentos y propuestas presentadas por las contrapartes. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Newark, Nueva Jersey. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un bus de la compañía New Jersey Transit terminó incrustado en un edificio comercial tras chocar con un taxi en Newark, Nueva Jersey, en la madrugada de hoy, dejando 10 personas heridas. El accidente ocurrió a las 12:45 de la madrugada en la calle Market de la ciudad, cuando el bus iba camino a Penn Station en Newark. Siento mucho eso, yo que siempre viajo en la guagua día a día y da pena eso que pasó. Quizás puede ser que pudiera haber rebalado. Tú sabes que hay mucha nieve, todavía nieve que se vuelve hielo. Los dos conductores de los vehículos más 8 pasajeros del bus fueron trasladados al Hospital Universitario de Odontología y Medicina, donde fueron tratados por lesiones menores. El impacto causó que los vehículos se arrastraran a unos 100 metros en la calle, ocasionando que el bus chocara contra la edificación comercial, la cual está abandonada, causando daños estructurales a esta. Al parecer, el bus estaba sosteniendo el edificio, que probablemente va a ser derrumbado después de hablar con los dueños de la estructura, ya que representa un riesgo para el vecindario. Las autoridades todavía están investigando las causas del incidente. Quizás estaba distraído por el clima, pero definitivamente tiene que ser culpa del chofer. Creo que las autoridades van a tomar las medidas respectivas para poder remover los carros accidentados, de hecho que va a ser un problema, pero van a tomar la precaución para removerlo. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Newark, Nueva Jersey, para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, una millonaria sanción fue impuesta a la Drummond por haber sido hallada responsable del desastre ambiental ocasionado el pasado 13 de enero en Santa Marta. La medida fue anunciada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quienes además informaron que la compañía deberá desarrollar un plan de compensación ambiental. El Ministerio de Ambiente y la ANLA anunciaron que se impuso una sanción por 6.965 millones contra la multinacional carbonera Drummond. Esto al hallarla culpable del desastre ambiental que se ocasionó el 13 de enero del presente año, cuando fue derramado carbón a la bahía de Santa Marta. La sanción, que está dividida en dos partes y cobija varias firmas adscritas a la Drummond, es la primera de este tipo. Así lo indicó la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, quien señaló que esta se produce tras agotar las instancias de investigación y enfrentar una serie de recusaciones que hizo la empresa a las autoridades ambientales. Digamos que la sanción se dio básicamente por el tema del derrame del 13 de enero de este año, que se demoró porque también la empresa interpuso muchas acciones para que no se diera, digamos, para tratar de bajar o para tratar de dilatar un poco la investigación, pero digamos que ya se surtieron todas las acciones fallaron a favor del Estado. Dijo que más allá de la multa monetaria, la Drummond tendrá que realizar un trabajo comunitario para resarcir los daños al lecho marino y las playas, que podría tener inclusive un costo superior a la sanción económica. Esto va mucho más allá de la multa. Lo más importante es que no solamente se paga, porque pagar una multa, por más alta que sea, puede ser fácil. Esta es la más alta que ha impuesto este ministerio, pero digamos que es una multa es muy fácil de pagar y se desentiende de toda responsabilidad. Mientras este es un proceso ejemplarizante donde no solamente tiene que recuperar la playa, sino que tiene que recuperarla con las comunidades y con las autoridades de acuerdo con ellos. Entonces, digamos que es un trabajo
también mucho más costoso que la multa, mucho más costoso que la multa, pero adicionalmente es un trabajo mucho más arduo y de responsabilidad propia de quien hizo el daño. En ese sentido, el ministerio indicó que la multinacional tendrá 5 días para notificarse o ser notificados. A partir de este momento tendrán 10 días para presentar un recurso de reposición ante la misma autoridad. Al cumplirse estos efectos, la Drummond tendrá 15 días para presentar un plan que avalará o no la ANLA y el Ministerio de Ambiente. Por último, recalcó que a partir del 1 de enero, todas aquellas empresas que incumplan las normas ambientales establecidas se sancionarán diariamente y a medida que se determine su falta. Daniel Rendón Herrera, alias Mario, fue trasladado este miércoles al penal de Picaleña en Ibagué, luego de permanecer en Bogotá por orden de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de unas diligencias judiciales. Así lo informó el INPEC, que indicó que además de alias Mario, fueron trasladados Miguel Ángel Serrano, alias Megateo, quien se encontraba en La Picota de Bogotá, y Alexander Montoya Úsuga, recluido en el establecimiento de Itagüí. El objetivo es prevenir cualquier situación de orden nacional como posibles fugas. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Con el ánimo de acercar la justicia a todos los colombianos del país, el Ministerio de Justicia informó que durante el próximo año se ampliará el funcionamiento de las llamadas casas de justicia. Se espera así poder solucionar con mayor celeridad conflictos menores que surgen en la sociedad. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia ha venido implementando el programa de casas de justicia en el país y que en la capital del país, desde la Secretaría del Gobierno de Bogotá, se contempla disponer 50 sedes, el viceministro de Justicia indicó que ya se han adelantado reuniones con los entes gubernamentales, tanto del distrito como de otras ciudades del país, para ampliar el sistema. Nosotros hemos entablado ya conversaciones con el secretario de Gobierno de Bogotá, porque por supuesto la idea es que donde se quiera generar este tipo de iniciativas tengan el pleno respaldo del Ministerio de Justicia para que la justicia llegue a todos los ciudadanos del país. Dijo que aunque estas casas de justicia son para efectuar mecanismos no formales de justicia, sirven para generar herramientas de apoyo para solucionar diferentes conflictos menores que surgen en la sociedad y que no pueden ser resueltos sino inmediatamente de forma sencilla. Pero hay que generar también la claridad que las casas de justicia es para mecanismos no formales de justicia. Es decir, lo que se busca con ellas es generar espacios alternativos de justicia. El Ministerio de Justicia maneja el programa, tenemos 84 casas de justicia en todo el país, vienen otras 5 en construcción y también tenemos centros de convivencia. Allí se pueden utilizar servicios de conciliación, conciliación en equidad. No necesariamente tiene que haber un juez. Cabe resaltar que las casas de justicia hacen parte de una iniciativa del gobierno que busca facilitar la implementación de políticas públicas para acercar a la justicia al ciudadano, crear espacios que reúnan la oferta municipal y nacional de operadores de justicia formal y no formal, asimismo como acercar a la justicia a las poblaciones más vulnerables, orientar a las comunidades sobre sus derechos y obligaciones en todos los aspectos sociales. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 meses de prisión al exgobernador de Córdoba, Ariel Isaías Arteaga. El alto tribunal tomó la decisión luego de que el exmandatario se acogiera a sentencia anticipada por los delitos de prevaricato por acción y peculado. Arteaga afronta otra condena de 9 años y 6 meses tras hallarlo penalmente responsable en calidad de coautor de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, cometidos bajo su administración. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede.
Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Yo dejo mi huella por mi país. Yo dejo mi huella por mi familia. Yo dejo mi huella por mi comunidad. Por eso te invitamos a dejar tu huella en las elecciones de 2014. Si cambiaste tu lugar de residencia o domicilio, inscribe tu cédula del 16 al 22 de diciembre en el puesto más cercano a tu residencia. Hay más de 10.300 puestos habilitados y hasta el 9 de enero en todas las registradurías y consulados. Te inscribes con tu cédula y tu huella. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Aunque no nos veas en Navidad, también estamos para darte felicidad, paz y protección. Los héroes en Colombia sí existen. Esto es construir un país seguro. Estamos transformando a Colombia. Nosotros los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, Para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, Nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdanos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad que entretengan, Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Los transportadores de carga que circulen por la capital del país entre las 6 y las 8 de la mañana serán sancionados con fuertes multas e inmovilización de sus vehículos al incumplir la medida que por decreto les impide la circulación en esas horas. Cabe recordar que la estrategia es adoptada debido a la fuerte congestión en zonas como la avenida Boyacá. La Administración de la Bogotá Humana, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, se permite informar a la ciudadanía en general que el decreto 520 de 2013, medida en la cual se establece las restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del distrito de la capital, que inicia su aplicación a partir del 30 de diciembre de 2013. El decreto en realidad empieza a regir es el 30 de diciembre, entra con una semana de pedagogía, es decir que hasta el 10 de enero estaremos con comparendos pedagógicos. En este mismo orden de ideas y con el fin de que el gremio transportador de carga que transita por la capital empiece a manejar la dinámica de este nuevo decreto, se informa que los comparendos impuestos desde el 30 de diciembre hasta el 10 de enero de 2014 serán tipo pedagógico, luego de que esta fecha se inicien con las imposiciones efectivas de la sanción. Son varias las restricciones, principalmente hay una zona que está comprendida por la calle 170, la avenida Boyacá, la avenida 1 de Mayo y los cerros orientales, donde hay una restricción para los vehículos mayores a 7 toneladas. Las medidas contempladas en el nuevo decreto para organizar el transporte de carga en la capital corresponden a varios planteamientos relacionados no solo con movilización, sino también con la seguridad en las vías, entre otras. La circulación del transporte de carga debe en igual forma preservar la movilidad y seguridad vial de los ciudadanos y armonizar las actividades de soporte de la logística de carga de la ciudad. Se debe realizar un uso eficiente de la infraestructura vial de la ciudad,
ya que este no tiene un uso exclusivo y debe soportar la movilización de los diferentes actores viales. Se hará la sanción correspondiente a circular en zonas prohibidas, ¿cierto?, en estos periodos de restricción que se han establecido para los vehículos de acuerdo con la capacidad o el número de ejes que se ha establecido en cada una de las zonas de restricción. El control pues lo hará la policía de tránsito. Asimismo, este decreto empezará a aplicar en diferentes zonas con franjas horarias de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 5 p.m. a 7:30 p.m., debido a que en estas horas hay mayor movilización de vehículos particulares. El Ministerio de Agricultura continúa solicitando a la Superintendencia de Industria y Comercio que imponga sanciones y multas a los distribuidores y comercializadores de insumos que no están reportando la información, lo que violaría las disposiciones del decreto 1988 de 2013. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Un importante convenio fue firmado entre el SENA y la Policía Nacional en el marco de la estrategia Jóvenes a lo Bien, que busca formar a miembros de pandillas y delincuencia común en el país. Con la medida, se pretende que esta población tenga mayores oportunidades laborales y evitar así que sigan delinquiendo. El SENA y la Policía Nacional renuevan convenio para formar a jóvenes en poblaciones vulnerables. Las dos instituciones firmaron hoy una alianza para ofrecer a cerca de 20.000 jóvenes pertenecientes a pandillas, combos y tribus urbanas, entre otros grupos de poblaciones, opciones de formación e implementación de proyectos productivos. La iniciativa denominada Jóvenes a lo Bien, y que opera desde 2009, cuando el SENA y la Policía Comunitaria se tomaron la comuna 6, 7 y 13 de Medellín, brindan alternativas concretas para prevenir la delincuencia y la violencia. Asimismo, el SENA y la Policía Nacional son los encargados de gestionar recursos de la Capital Semilla para los planes de emprendimiento, así como capital de cooperación con alcaldías, empresarios y otros actores para la asignación de materiales y dotaciones de ambiente de formación. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Potable y mantenimiento de vías se beneficiarán con la medida. Alias Mario fue trasladado al penal de Picaleña en Ibagué, luego de permanecer en Bogotá. Orden de la Fiscalía General de la Nación pretende evitar posible fuga. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Al sancionar la ley para la conducción bajo el influjo del alcohol y otras sustancias psicoactivas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio instrucciones al Ministerio de Transporte y a la Policía Nacional para que desde este mismo fin de semana se apliquen las medidas con toda la celeridad y eficacia posible. Tras la petición del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, quien considera esta iniciativa como un regalo de Navidad para los colombianos, el presidente Juan Manuel Santos sancionó este jueves la ley que endurece las sanciones penales y administrativas para los conductores que realicen dicha actividad bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, paso que faltaba para entrar en vigencia de manera inmediata. Este es un paso muy importante, es un mensaje claro para que nadie más cometa la irresponsabilidad de manejar con tragos o bajo el efecto de las drogas. El presidente Santos solicitó a las autoridades que a partir de este mismo fin de semana se apliquen las medidas contempladas en la nueva ley, teniendo en cuenta la actual época de fin de año. Desde ya se empieza a aplicar. Teniendo en cuenta las festividades de Navidad y Año Nuevo, estoy dando instrucciones al Ministerio de Transporte y a la Policía Nacional
10:30 de la noche, los familiares de Karen Stephanie Aldana se comunicaron a la línea 123 y manifestaron que esta joven sufría un ataque respiratorio. Pidieron una ambulancia que nunca llegó. Sandra González, familiar de la víctima, aseguró que ella se encontraba en su casa, que empezó a faltarle el aire y que llamaron la ambulancia. Pasó media hora y al ver que no llegaba, decidieron llevarla en un carro particular hasta el hospital. La aparición de la ambulancia cuadras más adelante les dio una luz de esperanza y pensaron que le podían salvar la vida. El panorama no fue así, ya que los integrantes de este vehículo les hacía falta un trámite. 2 paramédicos de la ambulancia no podían llevar a Karen Aldana a un hospital, debido a que tenían que tener una remisión de un médico de urgencias. De la presunta negligencia de quienes atendieron esta emergencia, al parecer por falta de una autorización para que la ambulancia se pudiera mover, Karen sufrió un paro respiratorio y falleció a pocas cuadras de la clínica Partenón. Al parecer, esta joven víctima de este paseo de la muerte sufrió una embolia pulmonar, que ella misma diagnosticó a los tripulantes de la ambulancia, ya que era estudiante de 8º semestre de medicina. El padre de la joven dijo que ella les indicaba que les dolía el pecho y la espalda, les explicó que había tenido una cirugía y que su caso era de emergencia. Aún así, la dejaron morir. Tras el incidente, el cuerpo de la joven fue trasladada a medicina legal, donde se le practicarán las pruebas para determinar con claridad las causas de la muerte. Asimismo, el secretario de Salud, Aldo Cadena, aseguró que se iniciarán las investigaciones pertinentes del caso para establecer si hubo una falta o no de atención. Asimismo, el director de la CRUE aseguró que el trámite fue correcto. El Centro Regulador de Urgencias, de acuerdo con la política que tiene establecido, a las 21:39 efectuó una rellamada al número celular que habían dejado el primer llamador y le dan indicaciones porque reportan que la paciente no puede respirar, le dan indicaciones, el familiar reporta que cancela y que inician traslado en vehículo particular. Por otro lado, aseguró que la joven se ingresó a la clínica Partenón con signos vitales y allí se le realizaron las maniobras de reanimación pertinentes. El médico regulador direcciona a la paciente a la entidad que había tratado. La tripulación reporta que inician el desplazamiento y la paciente hace un cuadro de paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con nuestro registro, reportan que ingresan hacia las 22:04. La paciente ingresa con paro cardiorrespiratorio, con maniobras de reanimación básica, es atendida en el servicio de urgencias donde realizan maniobras de reanimación avanzada e infortunadamente es declarada 40 minutos después como fallecida. Es así como se evidencia otra víctima del paseo de la muerte, debido a que los trámites que se deben hacer para el uso de ambulancias aún no son claros. Una nueva reunión se dio entre el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y representantes del Movimiento de Integración Agropecuaria en Bogotá. El encuentro se centró en la verificación de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los campesinos en el Pacto Agrario. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, tuvo hoy una reunión con los integrantes de la Mesa de Integración Agropecuaria MIA, al igual que con los diferentes voceros del Gobierno Nacional. El principal motivo de este encuentro era manifestar diferentes inconformidades en temas como garantías. El motivo fundamental fue que ellos Muy buenas noches, estas son las noticias hoy jueves 19 de diciembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Cero tolerancia a la mezcla de alcohol y licor. Así lo ratificó el presidente Juan Manuel Santos al sancionar la ley de conductores ebrios en el país. Multas a conductores de carga serán severas para quienes incumplan las medidas de temporada de fin de año en el país. Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló importante estructura delincuencial que se dedicaba al hurto de vehículos en la ciudad. Vicepresidente de la República se reunió con integrantes del Movimiento de Integración Agropecuaria para discutir cumplimiento de acuerdos del Pacto Agrario.
Ministerio de Justicia ampliaría sistema de casas de justicia en el país. Medida espera generar mayor apoyo a las investigaciones formales. DIAN reporta 150.000 morosos en el recaudo de impuestos en el país. Entidad llama a los contribuyentes a ponerse al día antes de finalizar el año. Gobierno Nacional destinó importantes recursos para el departamento del Tolima. Proyectos de agua... ...al Palomino, para que obren con toda la celeridad y con toda la eficacia, de forma que las medidas se apliquen desde este mismo fin de semana. Para el presidente Santos, uno de los aspectos más importantes para destacar de esta ley son las sanciones administrativas y penales, las cuales hacen un llamado a la conciencia y a la cultura ciudadana. La ley contiene sanciones penales y administrativas, dependiendo del grado de alcohol y de la reincidencia, y además cumple con la función de prevenir. Esa palabra es muy importante, prevenir. El presidente Santos hace un llamado para que no se sigan repitiendo más casos de este tipo. Un mensaje claro y contundente al país. No más borrachos en las vías, no más víctimas del cóctel criminal, del alcohol y la gasolina. No podemos seguir permitiendo que personas borrachas o bajo efectos de la droga cojan un carro y les quiten la vida a otras. Finalmente, el presidente agradeció al Congreso de la República la agilidad que tuvo para aprobar esta ley en beneficio de todos los colombianos. El Centro Regulador de Urgencias en Bogotá desmintió un posible paseo de la muerte tras el fallecimiento de una estudiante de medicina. Al parecer, la mujer murió dentro de una ambulancia, ya que su conductor no se quiso movilizar hacia un centro asistencial porque, según este, le faltaba una autorización para realizar dicho traslado. Una joven de 19 años murió durante la noche del miércoles, luego de que tuviera que esperar más de una hora para ser trasladada a un hospital en una ambulancia de la Secretaría de Salud Distrital. Sobre las